Vamos a pasar, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios para este día. Vamos a continuar, hermanos, con la serie de Juan, en el capítulo 12, versículo 20 al versículo 26. Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26. Habiéndolo encontrado, hermano, le damos lectura a la palabra del Señor. Tiene como título y dice: unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Amén. Oramos al Señor. Dios eterno, a través de Jesucristo, su Hijo, quien murió por cada uno de nosotros, oramos en esta hora, especialmente por su palabra, Dios eterno, que ha de ser expuesta a la iglesia, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tu novia, Dios eterno. Dios eterno, esperamos que usted me llene de gracia, me llene de sabiduría, ponga temor en mi vida, humildad y claridad en mis palabras también, para poder exponer tu palabra fielmente, Señor. Que toda palabra humana, carnal, personal, pueda salir de mí, Señor, y pueda tu Espíritu Santo dirigir este mensaje, que primeramente es para el predicador y también para la iglesia. Dios eterno, le alabamos, bendecimos su nombre por estar congregado. Dios eterno, por estar juntos en armonía, como dice tu palabra, en la congregación de los santos. Dios eterno, le alabo, le bendigo y le ruego en esta hora que cada corazón pueda estar abierto para recibir tu palabra, Señor. Cual sea la expresión de ella para cada uno de nosotros, podamos recibirla con gozo y con alegría. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quise ponerle un tema, hermanos, aparte, un título aparte del que trae la Biblia en el original. Quise ponerle Cristo, la fuente de vida. En el contexto, hermano, venimos del domingo pasado a haber estudiado los versículos anteriores, donde luego de la entrada triunfal, hermanos, a Jerusalén de Jesucristo, donde había sido proclamado, donde había sido exaltado, ¿cierto?, en su entrada a Jerusalén, en sus últimos 7 días de ministerio en esta tierra, donde, hermanos, pudimos ver al término del sermón anterior una falsa coronación y una falsa proclamación ahora por los que le aclamaban, le recibían, porque fueron ellos mismos los que días después ahora pedían a Cristo crucificado. Pero nosotros, hermanos, entendemos que no como aquellas personas pensaban que venía el reino de Dios a la tierra, sino ellos pensaban quizás venía un rey, ¿no es cierto?, bien vestido, bien formado, elocuente, en la parte moral, mundana. Hermano, ahora venía Cristo para instaurar su reino a través de su muerte y a través de su crucifixión. No era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un bienestar, quizás un bienestar económico. Ellos esperaban quizás un bienestar en la nación, ¿cierto? Esperaban un Salvador, pero no como Cristo venía a presentarse. Cristo venía a ofrecer vida sorpresivamente, hermanos, y a través de su muerte. Entonces, en este contexto es donde la verdadera entrada triunfal, hermanos, veíamos en el sermón anterior que se veía ya volviendo Jesucristo, ¿no es cierto?, a la tierra con el Padre y con sus santos ángeles.
Esa es la verdadera entrada triunfal cuando viene a buscar, hermano, a su pueblo. Aquellos que le adoran, dice que la palabra de Dios dice que Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quise separar, hermanos, este sermón en 4 puntos, donde en el versículo 20 al 22 trataremos, hermanos, porque no está bien claro, pero trataremos de descifrar, hermanos, quiénes eran estos griegos. Versículos 23 y 24, una verdad fundamental sobre la muerte de Jesucristo. El versículo 25 nos va a hablar, hermano, de una forma práctica para cada uno de nosotros, de vivir, de cómo debemos nosotros vivir para Cristo. El versículo 26 nos habla de la promesa gloriosa de Cristo para los suyos, para sus seguidores, para sus escogidos, para su pueblo, para usted y para mí. Hermanos, si vamos a la palabra de Dios, el versículo 20 al 22 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Estos griegos, hermanos, probablemente eran parte de los llamados prosélitos, aquellos griegos que se habían convertido al único Dios verdadero. Aquella religión que creía que había un solo Dios. Y es lo que creemos nosotros en este tiempo. Amén. Nosotros creemos que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la esperanza que este pueblo también abrigaba, esta religión también abrigaba, ¿no es cierto? Los que seguían a Jesús creían que había un solo Dios. Hay ejemplos, hermanos, claros en la palabra de Dios donde no solamente habían judíos, sino también gentiles, habían griegos, ¿no es cierto?, que habían ahora aceptado a Cristo, aceptado el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. En Hechos, capítulo 13, versículo 43, y despedida, dice: la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cierto? Habían aceptado el Evangelio de Jesucristo, y Pablo y Bernabé ahora les instaban a ellos, y aquí vemos la parte de los griegos que también formaban ahora parte del pueblo de Dios, a que perseverasen en la gracia de Dios. Otro ejemplo lo vemos, hermanos, en Hechos capítulo 17, versículo 4, donde dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos. Ahí vemos otra vez a los griegos, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Estos griegos, de manera muy cortés, hermanos, los griegos de nuestro pasaje, de nuestro sermón en este día, se dijeron de una forma muy cortés, no de una mala manera, sino que fueron y dijeron: Señor, como dice el versículo, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Se dijeron a Felipe de una manera respetuosa, como un siervo a su amo. Amén. Como un siervo le dice Señor a su amo. Según, hermano, el estudio que pude hacer de la palabra del Señor, dice que lo más probable es que estos griegos no querían ver a Jesús con la intención de solamente conocer su aspecto, ni por querer contarlo a sus hijos o amigos como una novedad, como alguna noticia, ni todo lo anterior, de eso nada, hermano, sino que ellos querían ver a Jesús por un tema mucho más importante, que era la salvación. Desde aquellos tiempos hasta ahora, este mensaje ha sido histórico, hermano, para nuestras vidas, porque la respuesta que Jesús les da a ellos sigue resonando para cada creyente en estos días, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces venían interesados en el gran tema de la salvación, ya que la sabiduría de los griegos había fracasado.
había llenado muchos espacios, hermanos, de la vida de los griegos en sí, pero no habían no habían saciado la necesidad más grande, que era la necesidad del alma, la necesidad espiritual que sentimos nosotros un día estando lejos de Dios. La misma necesidad espiritual que sintieron los griegos, que no habían sido saciados por la sabiduría de ellos. Entonces conocieron a Jesús, escucharon el mensaje, escucharon el evangelio, tal como nosotros un día también escuchamos la palabra de Dios y sabemos que hemos sido salvos por la predicación de la palabra. También podemos pensar, hermanos, que se acercaron porque habían escuchado hablar de Jesús, porque habían escuchado hablar que, versículo más atrás, había levantado a Lázaro de la tumba. Pero sabemos que la respuesta que Jesucristo le da a ellos es algo tremendo. ¿Por qué creemos que eran griegos prosélitos que se habían convertido a la religión? Porque la palabra, los estudios dicen que en las fiestas judías no se aceptaban a paganos, no se aceptaban a no creyentes. Por lo tanto, entendemos que estos griegos, paganos de nacimiento, pero ahora prosélitos que habían creído al mensaje del evangelio, podían subir y congregarse en la fiesta y adorar a Dios porque habían creído. Amén. Y por lo tanto ellos podían ahora sí asistir habitualmente a las fiestas judías. La palabra ahora que usan ellos, hermanos, para dirigirse a Felipe, Señor, tiene el sentido, como decía anteriormente, cuando un subordinado se refiere a un superior. La mujer samaritana, vimos el pasaje más atrás, también llamó Señor a nuestro Señor Jesucristo. En 3 ocasiones, en Juan capítulo 4, versículo 11, 15 y 19, el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En el versículo 15 dice, la mujer le dijo, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El versículo 19 dice, la mujer dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y si vamos, hermanos, a una tremenda conversión del apóstol Saulo, en aquel entonces, cuando una luz resplandeciente llega a su vida, ¿no es cierto?, y cae del caballo, luego de hablar unas palabras con Jesucristo mismo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Automáticamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque hay un reconocimiento, hermanos, de una autoridad superior o de una persona superior para cada uno de nosotros, y por lo tanto nosotros le llamamos Señor. ¿Cierto? Aquí no se usa mucho la palabra Señor, se usa la palabra caballero, don. Se usan muchas otras palabras, pero en ese entonces se usaba Señor para referirse respetuosamente a otra persona. Hermanos, si vamos a nuestra vida actual, tal como la vida de estos griegos, si tratamos de discernir, hermanos, la intención de estos griegos en acercarse a Jesús, otro extracto decía de algún estudio, puede que estos griegos se hayan acercado humanamente para ver a Jesús, porque pensaban que el reino que iban a instaurar en esta tierra iba a ser terrenal. Quizás querían un puesto, quizás querían, ¿no es cierto?, un lugar más acomodado en su vida, pero nos inclinamos más porque iban en busca del gran tema de la salvación. Ahora, si vamos a nuestra vida, hermanos, ¿cuál es el enfoque con que nosotros vamos buscando de Dios? ¿Será por un bienestar económico? ¿Será por una mejora en nuestra familia en cuanto a lo material? Hermanos, si estamos buscando a Dios de esa manera, déjeme decirle que estamos en el lugar equivocado. Dios no nos ofrece eso a cada uno de nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Dios nos ofrece algo mucho más glorioso para nuestras vidas. Es por eso la importancia de, como hablaba nuestro hermano Ronald, de darle el primer lugar a nuestro Dios. ¿Cierto? Es hermoso decirlo, es hermoso confirmar con un amén, pero debemos llevarlo, hermano, mucho más allá, y esto es la práctica de nuestra vida. En nuestro diario vivir muchas veces nos falta Cristo, en nuestro diario vivir muchas veces fallamos a Cristo, pecamos contra Él, ¿cierto? ¿Y cómo nos mirará Dios a cada uno de nosotros?
ciertamente nos ha mirado con mucha misericordia, porque no nos ha pagado, dice la palabra de Dios, conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha pagado conforme a sus muchas misericordias. Y esto es algo tremendo, hermano, que nosotros debemos entender, que la misericordia de Dios es tremenda para nuestra vida. La misericordia de Dios nos rodea y se nos es dada, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Será, hermano, para satisfacer nuestras necesidades materiales? ¿O realmente buscamos que la gloria de Cristo se haga manifiesta en cada uno de nosotros? ¿Cierto? Es importante que la gloria de Cristo sea manifiesta en nuestra vida. Que yo quiera hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad, oh Dios mío, te ha agradado. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En sus caminos, quizás en mis propios caminos, la voluntad de Dios no es muy buena. Quizás muchas veces pensamos, yo lo haría de esta manera. Pero la palabra de Dios dice, pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí y me libró de todos mis temores. Hermano, qué bueno es confiar en este Dios. Si estos griegos se acercaron a Jesús, querían verlo, querían quizás una palabra de aliento para sus vidas por el tiempo que se venía más adelante. Quizás habían escuchado que Cristo mismo iba a ser crucificado y que era necesario. Es necesario también, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Dios. Estos griegos, no siendo del pueblo de Dios, se acercaron más que aquellos que sí lo eran. Caifás, los judíos, ¿cierto? Que mismo tiempo después, le pedían crucificarlo, ¿cierto? Estos griegos, siendo extranjeros, nosotros mismos, dice la palabra de Dios, vosotros que no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo. Hermano, es hermoso cuando entendemos que somos pueblo de Dios. El versículo 23 y el versículo 24 dice, Jesús le respondió diciendo, y aquí entramos a la parte principal, hermano, de este mensaje, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién representa el grano de trigo, hermanos, para cada uno de nosotros? Cristo. Él debía ir a la tierra, debía ir a la tumba, debía ser crucificado, debía ser humillado para luego ser exaltado, hermano. Referente a estos dos versículos, una verdad fundamental, hermano, sobre la muerte de Cristo. El versículo 23, no tenemos la seguridad, hermano, si la respuesta de Jesús fue solamente para los 12 o también estaban incluidos estos griegos. De cualquier manera, la respuesta de Jesús, como dije al principio, sigue marcando la vida de los cristianos hasta el día de hoy. Lo que Jesús mismo ve en la petición de estos griegos, hermano, él ve linaje. Porque al momento que él sabe que estos griegos querían verlo, él ve mucho más allá. Y eso siempre lo vamos a saber. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Es cuán lejos, hermano, están nuestros caminos, nuestros pensamientos, de sus pensamientos. Lo que Jesús mismo ve en la petición de estos griegos, hermanos, entonces es su linaje. Posteridad espiritual abundante, ¿cierto? Porque hasta el día de hoy, ese grano, que fue un solo grano, hermano, el sacrificio perfecto que cantábamos nosotros, el Padre recibió ese sacrificio, ese grano sigue dando frutos hasta el día de hoy. De cualquier manera, la respuesta de Jesús sigue marcando nuestra vida. Lo que Jesús mismo ve es linaje, y ahora lo que Dios promete, lo que la palabra de Dios promete al Mesías en Isaías 53:10, con todo eso Jehová, dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, a sufrimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice ahora, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra de Dios, hermanos, es una palabra fiel, es una palabra verdadera, es como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Dice la palabra de Dios, cual ciudad sobre un monte edificada, no se puede esconder. Así es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
hermanos, gracias al Señor por esta hermosa enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Jesús, al dar esta respuesta en el versículo 23, cuando dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermano, era el momento. Estaba en su última semana de ministerio en esta tierra, hermano, pero qué glorioso iba a ser el fruto que iba a dar ese gran sacrificio, ese sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Jesús, al dar esta respuesta en el verso 23, da a entender a los griegos, hermanos, que por más que la entrada de Jerusalén haya sido en gran manera, ¿no es cierto?, en cuanto a la proclamación de ellos, de nada les serviría si la muerte expiatoria de Jesús no se llevase a cabo. Hermano, era necesario. Y los discípulos mismos decían, ojalá esto no te acontezca, ¿cierto? Y han sido reprendidos por aquella forma de quizás evitar, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. A través de la humillación vendría la exaltación. El Padre, hermano, al entregar al Hijo para que muera en la cruz y al entregarle la recompensa prometida, manifiesta los atributos divinos de Dios: amor, justicia, omnipotencia y fidelidad. Pese a todas las circunstancias, pese a todas las oposiciones, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel para nuestra vida, aunque todo parezca adverso, porque Jesús mismo se sintió y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros oramos y le decimos, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad? Es importante, hermano, que la voluntad de Dios pueda cumplirse en cada uno de nosotros y que nosotros queramos, hermano, dejar que Dios sobre nuestra vida para que podamos obtener la verdadera salvación, hermano, que va a ser la completa salvación para nuestra vida después de nuestra muerte. Y vamos a terminar al final con un versículo que me encanta mucho, hermano, cuando habla de cuando nosotros lleguemos y veamos a Jesús. Es algo tremendo, hermano, entender que Cristo murió por nosotros. Es algo tremendo entender que Cristo entregó su vida, se humanó, hermano, para que fuera usted salvo, para que yo sea salvo. Miserables, perdidos en pecados, éramos, ¿no es cierto?, gusanos que arrastrábamos nuestro pecado, éramos inmundicia, pero Cristo miró nuestra vida, Cristo miró nuestra alma, Cristo miró nuestra condición espiritual, lo que los griegos habían abandonado, hermanos, de los que no se habían preocupado, Cristo sí lo había visto, que era la necesidad espiritual que usted y yo tenemos. Manifiesta los atributos de Dios: amor, justicia, omnipotencia, fidelidad, en toda su majestuosa e indescriptible hermosura, y se manifiestan, hermanos, ahora en forma pública para que todos lo puedan ver, ¿cierto? Colgado allá en una cruz, ¿cierto? Maldito es el que era colgado en una cruz. Pero Cristo, hasta aquella humillación, tuvo que llegar para que usted hoy pueda disfrutar de esta salvación tan grande que, como decíamos en la mañana, es por medio de la fe. El versículo 24, respecto al grano que debe caer en la tierra, vemos en Marcos 4:28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra primero. Lleva fruto primero la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Qué hermoso. Yo no sé mucho de campo, hermano, pero me imagino que acá los hermanos que trabajan la tierra se sienten gozosos a ver el fruto de su trabajo. Amén. Nosotros, hermanos, somos fruto de aquel grano que cayó en una tierra y que dio este fruto, ¿no es cierto? Esta germinación, hermano, es tremendo lo que Dios ha hecho, porque hay muchos cristianos esparcidos en el mundo. Y hablaba con mi hermano Víctor Insunza en la mañana y hablábamos de un video, hermano, que nos fue enviado para que lo pudiéramos ver, de cuánto sufrimiento hay en otros países.
de que muchos, al no tener una Biblia, cuando la tienen, la memorizan, ¿cierto? Y ellos hablaban y decían los hermanos en China al misionero americano, y les decía: oren para que nosotros seamos un día como ustedes, que podemos llegar a la iglesia todos los días, que podemos leer la Biblia, que podemos tener muchas Biblias en nuestros hogares, etc. Y el misionero les respondía: no, voy a orar para que no sean como nosotros. ¿De qué manera, no es cierto, explicamos esto? ¿Por qué? ¿Cuántas Biblias tenemos en nuestros hogares? ¿Y cuánto la leemos? ¿Cuántos versículos memorizamos? No tenemos necesidad, hermanos, según nosotros, porque tenemos la Biblia. Pero aquellos hermanos que están en sufrimiento, sin tener una Biblia, al tenerla, ¿no es cierto?, la memorizan. ¿Habían 22 hermanos? Habían 22 hermanos reunidos, y el misionero le preguntaba: ¿cuántos de ustedes aquí han sido encarcelados por causa del Evangelio? 18 de ellos levantaron su mano. Hermano, porque habían ahora recibido la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, qué hermoso, hermano, es entender lo que ese grano, al caer a la tierra, produjo. Hermano, Dios nos ayude a cada uno de nosotros. La muerte de Cristo, la muerte sustitutiva por cada uno de nosotros, era necesario. Lucas 24, versículo 26, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Amados hermanos, era muy necesario, porque había un mundo perdido, un mundo en pecado, un mundo lleno de maldad, a quien salvar. Permiso. Había un mundo, hermanos, a quien salvar, a quien perdonar, a quien rescatar. Dice: rechazar la idea de la muerte de Jesús, como sus discípulos lo habían manifestado, era una locura total, era una necedad tan grande como guardar el grano bajo llave y negarse a plantarlo. Imagínense ustedes si Cristo, el sacrificio perfecto que cantábamos hace un rato, no hubiera sido entregado. ¿Qué sería de nuestra vida, hermano? Estaríamos un montón más del valle de los huesos secos. Eso seríamos, hermano. Pero Cristo nos dio vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, ninguno de nosotros estamos en este lugar por las obras que nosotros hubiéramos hecho, que sin duda eran como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Pero Él, con su gran amor, con que nos amó, nos hizo aceptos, hermanos, para obtener la salvación. Ahora soy digno de la salvación que Él nos ha entregado. Antes yo era vil indigno. Yo era un indigno, hermano, de la obra, del sacrificio de Dios, porque yo pisoteaba la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo con mis actos todos los días. Hoy día Cristo nos llama a vivir una vida en santidad. Hoy día Cristo nos llama a vivir una vida en plenitud de gozo. A menos que Jesús muriera, podría cumplirse el propósito de su venida a este mundo. Él vino a dar vida, hermanos, entonces, a través de la muerte. Vivir para Cristo. El versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Yo creo que este versículo, hermanos, si me lo hago más fácil, no necesita una exhortación. Pero lo vamos a hacer, porque a veces somos olvidadizos. Hermanos, es necesario que nosotros podamos vivir para Cristo. En cuanto a Cristo, le era necesario padecer por cada uno de nosotros. En cuanto a sus discípulos y a cada uno de los creyentes, a los que decidieron seguir a Cristo, ¿no es cierto?, debemos estar dispuestos a morir, incluso por la causa de Cristo. Desde luego, hermanos, no podemos, ni ellos pudieron, los discípulos, hacer esto por cuenta propia, sino que la fuerza, dice, no con ejército, no con espada, más con mi espíritu. Si el Espíritu de Dios, hermano, no está con nosotros, no podemos avanzar, no podemos cumplir lo que la palabra de Dios requiere de cada uno de nosotros. Mateo
10:37 dice, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Esto Dios nos llama a amarle a Él por sobre todas las cosas. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, lo que hablaba nuestro hermano Ronald, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, Jehová nuestro Dios es uno solo. Fuera de Él no hay más. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, nuestra alma tiene un valor incalculable. Cierto día escuché un hermano que decía que la corona de la reina Isabel tenía un valor invaluable. Me parece que el hermano Pedro lo comentó meses atrás. Hermano, nuestra salvación es mucho más que eso. Nuestra salvación es algo mucho más grande, a la cual no cualquier persona tiene acceso, sino solamente aquel que ha sido elegido, ha sido un escogido de parte de Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Hermano, ¿qué ganamos con atesorar tesoros en esta tierra? Más bien, dice la palabra de Dios, hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el hollín, ¿no es cierto?, corrompen. Dios nos ayude para mirar a nuestro Dios en todo momento, para poner, como decía nuestro hermano Ronald, en la inspiración de la palabra de Dios, a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Suena bonito, suena hermoso, hermano, pero llevémoslo a la práctica. Hermano, pongamos a Dios antes de mis intereses personales. Pongamos a Dios antes de mis intereses, hermano, incluso de nuestra esposa, de nuestros padres, de nuestros hijos. Está Dios primero, porque Él dice que entregó a su único hijo por cada uno de nosotros. Lucas 17:32, un versículo muy corto que dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás, ¿cierto? Miró el pasado, miró lo que quedaba, le importó más los bienes que había dejado, ¿no es cierto?, que su propia salvación. Y automáticamente al mirar, porque era una orden, no debían mirar hacia atrás, automáticamente al mirar fue convertida en una estatua de sal, por desobedecer a la palabra de Dios. Marco 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, Jesucristo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, si queremos nosotros seguir a Cristo, nos va a costar muchas veces todo. Si estamos en este lugar buscando un bienestar, buscando economía, buscando riquezas, hermanos, estamos en un lugar equivocado. Cristo cargó una cruz y cargó una corona de espinas, no una corona llena de perlas. Cristo caminó kilómetros y kilómetros por llevar el evangelio de un pueblo a otro. Nosotros, hermanos, ¿qué hemos dejado por Cristo? ¿Qué hemos dejado nosotros por nuestro Salvador? Decía un pastor, si saber que Cristo murió por mí no me conmueve, no me transforma, nada lo hará. Hermano, porque Cristo es la razón de nuestra vida. Cristo es la razón de nuestra existencia. Cristo es la razón de nuestra salvación. Pero nuestro corazón muchas veces es duro, hermano. Cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra mente. Tenemos la palabra de Dios, la leemos, pero no vemos lo que ella dice. Por eso, gracias a Dios por la exposición, hermano, diaria de la palabra de Dios en este lugar. Porque podemos congregarnos, podemos venir confiadamente y saber que vamos a escuchar palabra de Dios. Donde en muchos lugares, hermanos, se predica un evangelio distorsionado, la palabra de Dios dice que ella es fiel.
Dice que Dios no cambia. Hemos visto y hemos estudiado, hermano, los atributos de nuestro Dios. Por lo tanto, Él es fiel para cada uno de nosotros. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas son las aplicaciones prácticas, hermanos, que automáticamente debemos pasarlas a nuestra vida. Pedro mismo, cuando fue llamado a servir, ¿no es cierto?, él dejó los botes, los barcos, las redes y siguió a Jesucristo. Lo mismo nosotros, hermanos. Pero debemos nosotros muchas veces negarnos a nosotros mismos, porque no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Hermano, que Él es la piedra fundamental para cada uno de nosotros y para todas las naciones. Debería ser lo mismo. Cristo es nuestro centro. Él es nuestro objetivo, nuestra meta. ¿Con cuál es la meta que llegamos? Vuelvo a decir, hermano, a recalcar esto, que llegamos buscando de Dios. Quizás muchas veces llegan enfermos buscando sanidades, pero Cristo, antes de sanar, Él salvaba, ¿cierto? Él transformaba las almas. ¿Qué debemos ofrecer nosotros? Bienestar económico cuando salimos a predicar. Debemos ofrecer un auto nuevo. Debemos ofrecer una casa nueva. No, nosotros debemos ofrecer una cruz y una vida eterna, que es lo que Cristo nos da a nosotros, hermano, para que podamos mirarle a Él. Miradme a mí por sobre todos los términos de la tierra y seréis salvos. De la única manera que yo me pueda negar a sí mismo es mirándole a Él. De la única forma que yo pueda perder el egoísmo es mirándole a Él. De la única forma que yo pueda llegar a los cielos es mirándole a Él. El único camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, podría ir al Padre si no es por Jesucristo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El estar más ocupado en nuestra vida presente, bienestar económico, negocios, viajes, deporte, discusiones sin sentido, pleitos, chismes, hermano, nos hace perder la parte más importante de nuestras vidas, que es nuestra alma. Nos saca del foco principal, hermanos, el ocuparnos de todas esas cosas. Es necesario ocuparnos de toda nuestra familia, de nuestro bienestar. Es necesario. Decía el hermano Ronald, los hermanos trabajamos todos, hermano, arduamente por una preocupación por nuestra familia, porque no falte nada, pero lo más importante es ocuparnos en las cosas de Cristo, en lo que Él ha establecido como medios de gracia, que también lo hemos estudiado para cada uno de nosotros. El que aborrezca su vida presente, todo lo contrario, y se preocupe mucho menos que la vida venidera, conservará para gloria eterna la parte más importante de su vida, esto es su alma. Hermano, ¿cuánto nos importa nuestra alma? Nuestra hermana Yanina en la oración decía que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos estar ocupados, hermanos, en lo que nos conviene, en lo que nos edifica verdaderamente a cada uno de nosotros. Cristo es el claro ejemplo de no aferrarse a las cosas vanas y perecibles de este mundo, ¿cierto? Porque Él dejó honor y gloria por venir a humanarse y morir por cada uno de nosotros. Sus discípulos y nosotros mismos debemos estar dispuestos a perder en esta vida con el fin de obtener gloria en la vida venidera. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Estamos dispuestos, hermano, para perder terreno en esta vida presente y ganar terreno en la vida venidera? Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermano, y nos dé la fuerza, la valentía de poder decir amén. Hermano, nos va a costar todo. Nos va a costar nuestro orgullo, que somos orgullosos. Quizás yo soy el único orgulloso. Hermano, nos va a costar dejar muchas veces de ir a un lugar por predicar el Evangelio. Nos va a costar muchas veces la familia, hermano, por seguir a Cristo, pero Cristo lo vale. Un día cuando estemos allí vamos a saber
que valió la pena, hermano. Valió la pena haber sufrido. Todos los soporto, decía el apóstol Pablo, por amor a los escogidos. Cristo, en este versículo, el versículo 25, nos muestra que Él es el verdadero ejemplo a seguir. Hermano, el versículo 26 habla de la promesa de Cristo para su pueblo. Este versículo parece que fuera una respuesta a los 12 y a los griegos también que querían ver a Jesús. Respuesta que hasta el día de hoy sigue vigente, hermanos, para todo creyente. Todo aquel que quiera seguir a Cristo debe seguir sus pasos. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, no para otra cosa. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si usted lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, hermano, hay una larga lista de cosas que nosotros debemos dejar. Hacer lo que Él hizo, hermano, lo que Cristo hizo, y participar de su legado, de lo que Él nos enseñó a cada uno de nosotros. No debemos esperar cosas buenas, no debemos esperar corona, gloria terrenal, riquezas, honores, una posición elevada. Solo debemos contentarnos con cargar la cruz que Cristo nos dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Yo me encargo de todo lo demás. Es como que quisiera decir eso. Yo me encargo de todo lo demás. Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos hace partícipe de la gloria de Cristo cuando dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la esperanza de gloria de todo cristiano. Es reconfortante, hermanos, saber que independientemente de lo que poco sepamos de la vida venidera, aunque la palabra de Dios habla de eso, y del estado posterior a la muerte, sí sabemos que estaremos mejor con Cristo, lo cual dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Amén. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, Pablo mismo hablando a la iglesia, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sé que quedándome, oyéndome con Cristo, la gloria de Cristo será manifiesta en mi cuerpo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Lo que nosotros debemos hacer, que estemos vivos o estemos muertos, como cantamos muchas veces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermano, esa debe ser nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra esperanza de gloria por la cual nosotros hemos sido rescatados. Concluimos, hermanos, este mensaje con el siguiente versículo esperanzador que dice en Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermano, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Sé que si un día morimos y morimos en Cristo, vamos a despertar en el reino de los cielos y nuestra esperanza de gloria va a ser cumplida. Hermano, qué hermoso es que podamos nosotros vivir como Cristo nos manda por una esperanza de gloria. Si supiéramos nosotros la gloria que ha de manifestarse en nuestra vida, que no es comparada con las aflicciones del tiempo presente, dice la palabra de Dios, lucharíamos constantemente, pero nuestra mente es tan limitada que muchas veces no alcanzamos a comprender la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estos griegos demostraron más interés que los mismos judíos que rodearon a Jesús. El grano, Jesús debía morir, en conclusión, hermano, debía morir para llevar fruto. Era necesario, y lo hemos visto por los versículos que hemos leído. Cristo había venido para cargar una cruz y no para llevar una corona como los reyes de esta tierra. Cristo nos proporciona redención en medio de un mundo perdido. Nos proporciona redención. La fe y la obediencia que vemos que se había practicado en los discípulos, la fe y obediencia son señales básicas de un verdadero seguidor de Cristo. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿Está nuestra fe cimentada verdaderamente en la palabra de Dios?
Dios nos ayude. Cristo ofrece abundante ánimo para los seguidores, prometiendo tenerlos donde Él está. Es algo grande, algo maravilloso, por lo cual nosotros amamos a Dios. Atesoremos estas reconfortantes promesas y prosigamos, hermanos, sin temor, por el camino estrecho. Puede que el mundo deseche nuestro nombre como malo y nos expulse de su sociedad, pero cuando vivamos con Cristo en la gloria, tendremos un hogar del que jamás podrán echarnos. Qué glorioso, hermano, porque muchas veces somos apartados de la sociedad. Dice, y la palabra de Dios misma nos manda eso, hermano. No debemos nosotros sorprendernos cuando nos expulsen. Dice, porque dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Hermano, no es cosa menor que usted esté congregado en esta tarde, desde la mañana, en este lugar, escuchando la palabra del Dios vivo. No es una coincidencia, sino que es amor de Dios para nuestras pecadoras vidas, hermano, porque seguimos pecando, pero nos arrepentimos delante de Dios y no queremos pecar. Y el apóstol Pablo mismo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cierto? Pero Cristo nos da fortaleza a cada uno de nosotros. Quizás el mundo desprecie nuestra religión y haga escarnio de nuestro cristianismo, pero cuando el Padre nos honre en el día postrero ante la multitud de ángeles y hombres, veremos cómo sus alabanzas compensan todo lo que hemos sufrido. Hermano, ¿estás sufriendo por causa del Evangelio? Hermano, no sé, ¿tienes problemas en tu trabajo por causa del Evangelio? Es lo que Cristo nos ha prometido, porque luchamos contra un mundo lleno de pecado, un mundo malvado, un mundo lleno de adversidad, lleno de perversión, hermano, y no podemos esperar otra cosa. Si lo hicieron con Jesucristo, hermano, ¿cuánto más con nosotros? La palabra de Dios habla de eso. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, qué grandioso es nuestro Dios. Cuán satisfechos debemos sentirnos nosotros por tener estas promesas. Hermano, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor nos ayude, el Señor nos afirme nuestros pasos, cimente nuestras vidas en la palabra de Dios y podamos luchar, hermanos, contra toda adversidad. No se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Cristo. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Dios eterno, te alabo, te bendigo en esta hora, Padre, porque tal como lo dice su palabra, escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a nosotros. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia. Dios eterno, que esta palabra que ha sido expuesta en esta hora haya llegado al corazón de la iglesia, haya golpeado nuestras vidas, Señor. Si hemos sido reprendidos, Señor amado, los discípulos mismos dijeron, Señor, dura es tu palabra, mas tú decías, creíros vosotros también. Pero viene la reflexión de sus discípulos diciendo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Ayúdenos en este día para que podamos completarlo con gozo, con alegría y poniéndole a usted en medio de todas nuestras actividades, Señor. Le alabo, le bendigo por la gracia, por la fortaleza, por el valor, Señor amado, de predicar este evangelio. Señor, nuestras vidas tiemblan porque hablamos de tu palabra bendita para cada uno de nosotros y que esperamos, Señor, haga vida en cada corazón necesitado. Te alabamos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.